Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y sus hermanos Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como era de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. A todos nosotros, yo creo o a la mayoría de nosotros nos han enseñado desde pequeño la importancia de orar, de rezar al levantarse, al tener los alimentos, al acostarse. Siempre es importante el orar, pero hay un riesgo también en muchas personas que oran. ¿Y cuál es el riesgo? Que a veces nada más se hace la oración por deber. El deber, tengo que, ya se me pasó la hora, y hacemos nada más como recitar oraciones, o lo hacemos, o se hace unas personas lo hacen por superstición. Es que si no rezo me va a pasar algo, me va a suceder algo, va a ocurrir algo. Y bueno, otros, no, pues yo rezo para que no se me aparezcan los espíritus malos, o para que no me asuste, o para no tener miedo. Yo creo que la oración es algo más profundo. Es como la relación de un jovencito con su novia, una jovencita. Admiro cómo ellos son, cuando están enamorados, se llaman en la mañana, se llaman a mediodía, se llaman en la tarde, a todo momento están en comunicación. Y cuando uno les pregunta, pues, ¿por qué no te cansa? Acabaste de verla y todavía quieres seguir dialogando. Y pues el jovencito dice, sí, yo quiero estar con la persona que yo amo. Yo me recuerdo que era una de las cosas que yo discutía con uno de mis hermanos mayores que yo, y le decía, pero bueno, acabas de ver a tu novia en la plaza, ya dialogaste con ella, y llegas a la casa y acaparas el teléfono. Cuando no había los teléfonos celulares, agarraba el otro teléfono de línea y allí se pasaba horas y horas. Y yo decía, Dios mío, pues ¿qué tanto habla? ¿Qué tanto habla? Y pues me di cuenta pues que estaba enamorado. Cuando uno está enamorado de alguien, uno quiere hablar, escuchar a la persona amada. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy Jesús nos enseña la importancia de la oración, del orar. El orar es un contacto con el amado, con aquel que te da la fuerza en tu vida. Jesús busca una montaña, dice, Jesús se retiró al monte.
Recuérdense, montaña, monte es el lugar del encuentro con Dios. Con Dios. Si vemos bíblicamente, el encuentro que tiene Dios con los hombres es en las montañas. Vemos a Moisés en el Horeb, lo vemos en el Sinaí, que ora, ahí es donde Dios les da su mensaje, al profeta Elías. Bueno, siempre la montaña es el encuentro con Dios. Aquí Jesús, cuando también se va a transfigurar, cuando tiene ese momento hermoso de transfigurarse como Dios, de transformarse, que los discípulos pues se quedan anonadados, se quedan admirados, que ya no querían bajar de la montaña. El encuentro, el lugar, la montaña. Pero es el mismo Jesús que después nos dice, ¿saben qué? Ya llega un momento en que ya tú vas a orar con Jesús en cualquier sitio, ya no tiene que ser una montaña específica. Tienes que buscar ese encuentro con el amado, con Dios. Y aquí lo primero que quiero recalcar es esto, la importancia de la oración. La oración. La oración es aquella que te ayuda a tener una relación con el ser que te ha creado, que te ha formado, que te da la fuerza, que te da la salud, que te da la energía para caminar, para proyectarte en tu vida, pues. Es por eso la importancia de la oración. Hay muchos que dicen, ay, ¿yo para qué oro? Ay, no tiene que ser una obligación, tiene que ser algo que nace para crear una relación hermosa y bella. Pues si no dialogas, si no hablas, no vas a conocer cuál es la voluntad de Dios. No vas a conocer qué es lo que Él pide, lo que Él quiere, lo que a Él le agrada. Es como el jovencito o los jovencitos, si no se hablan, si no se dialogan, pues no se van a conocer, no van a saber. Y tenemos que estar enamorados, sí. Tenemos que tener esas ganas de hablar, de dialogar, de encontrarme con mi Señor, no como algo pesado, no, como algo hermoso, como algo bello, como algo que me ayuda a descubrir la belleza de mi vida cada día, cada instante. Hoy vemos que Jesús nos enseña que también a través de la oración uno va descubriendo cosas que tiene que hacer en la vida. La oración es la que te va a iluminar, te va a ayudar a decidir correctamente o lo mejor posible, hacer un discernimiento, discernir, de elegir en ese momento con las herramientas que tú tengas en la mano, ¿sí? Y eso no quiere decir que no te vas a equivocar, puedes equivocarte, ¿sí? Pero lo importante es hacer ese proceso y vas a tener menos margen de equívoco o de fallo. Por ejemplo, Jesús ora y va a orar para tomar una decisión importante. ¿Cuál es esa decisión importante? El elegir a sus discípulos, a sus apóstoles, elegirlos. Y ya vemos hoy, menciona los nombres. Jesús llama a los discípulos, entre ellos les dio el nombre de apóstol a algunos y da los nombres de 12. ¿Sí? Elige de 12 discípulos a 12 que sean apóstoles. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre discípulo y apóstol. Precisamente aquí uno dice, bueno, Jesús oró, pero ¿qué pasó con los 12? ¿Fueron perfectos los 12 apóstoles? Pues sabemos que Dios elige, Dios hace un llamado a todos, un llamado especial, pero no todos responden de una manera como deberían de hacerlo. Aquí vemos que precisamente tenemos un Pedro que en su caminar, en su llamado, pues también comete errores, niega a Jesús, a veces se le revela a Jesús, que muchas veces en alguna ocasión Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, hazte a un lado porque tú no piensas como Dios, ¿sí? Pero la diferencia aquí de Pedro es el discípulo que
que está aprendiendo. Es como el estudiante que va a hacer el examen, reprueba, pero bueno, aprendes la lección para otra vez hacer el examen mejor. El estudiante que no quiere aprender, pues siempre vas a reprobar, nunca vas a pasar, porque no le echas ganitas, como no echas o no reconoces que tenemos fallas. Pedro es el apóstol, el discípulo que reconoce sus fallas, y vemos que al final Jesús lo elige como el guía de la iglesia, como el líder de la iglesia. Tenemos a un Judas, hay dos Judas aquí que eligió, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote. Judas Iscariote, ¿qué hizo? Pues precisamente vendió a Jesús, traicionó a Jesús, se equivocó. Y fue su equivocada tan grande que no reconoció su equivocada frente a Jesús. Yo creo que Jesús lo hubiera perdonado, ¿sí? Pero aquí Judas, ante ese dolor, ante ese error garrafal, pues decide quitarse la vida. Y es aquí, pues dice Jesús, pues bueno, aquí esa decisión que tomó en su caminar, en su vida, el traidor. Pues aquí vemos precisamente, Jesús elige, pero no es que fue aquella decisión que tú digas son todos actos, no. Y esto es precisamente cuando nosotros oramos. A veces algunos se desaniman porque dicen, no recibo lo que yo pedí. Tú hazlo con la relación que tienes que tener con Dios y confiar. Si no te lo da, hay alguna razón, después las vas a descubrir. Pero es importante mantenernos en esa relación con el Dios que nos ama, con el Dios que nos quiere. Yo creo que esto es importante saberlo, entenderlo. La importancia de orar. Orar con una relación con nuestro Creador, y que no sea una oración obligada, no sea una oración por superstición, no sea una oración por miedo a ver qué me pasa, o que no sea una oración nada más por protección, sino la oración es un diálogo con mi Señor. Y si tengo a Dios conmigo, a nada ni a nadie tengo que temer. ¿Sí? Hoy, para concluir, nomás quiero hacer la distinción de quién es discípulo, apóstol. Ayer en el Rosario de los Niños, precisamente les hacía una trivia y pregunta, y le dije, ¿cuántos eran los discípulos de Jesús? Y alguien me dijo 12, y yo dije, correcto. Y una niña levanta la mano, a ver, padre, ¿no eran 12 los apóstoles? ¿O cuántos? Y bueno, allí ya viene una explicación. ¿Cuál es la diferencia entre discípulo y apóstol? Primeramente, por los apóstoles son discípulos, tienen que ser discípulos. ¿Quién es el discípulo? Es como el estudiante. Él es aquel que quiere seguir a Jesús, que quiere aprender del maestro. ¿Sí? Es el alumno. El discípulo es el alumno, discipulado. Todos estamos llamados, pues, a ser esos seguidores de Jesús. Somos discípulos. Los 12 apóstoles son discípulos, pero no todos los discípulos son apóstoles. A ver, la palabra apóstol viene también del griego, que significa enviado, quiere decir el enviado, el misionero, a una misión. Y aquí precisamente hay unos discípulos, entre sus discípulos Jesús elige a 12 para ser apóstoles. Y los apóstoles les da un encargo especial, una responsabilidad especial que tienen. Es por eso cuando Judas muere, precisamente tienen que elegir entre los discípulos, que había más, sus seguidores, sus estudiantes de Jesús, que tienen que elegir a alguien, y eligen a Matías. Bueno, pues es recordarnos este trabajo de apóstol, discípulo, apóstol. Pero conocer este término, qué bonito que me preguntó esta niña, porque hoy precisamente lo presenta la palabra de Dios, ¿sí? El apóstol. Yo creo que es aquel que tiene una misión específica. Por ejemplo, a San Daniel Comboni, sabemos que se le conoce como el apóstol de África, aquel que va enviado a llevar la buena noticia
noticia a esas tierras, pues vamos a pedirle pues al Señor para que precisamente nosotros podamos escuchar esa voz, esa invitación que Dios nos hace, a todos nos llama a ser discípulos. A veces nosotros pedimos por vocaciones y decimos vocaciones es el llamado. Todos somos llamados. Dice un cantito, son muchos los llamados y pocos los decididos, los que se deciden. Yo quisiera pedir en esta Eucaristía para que haya jóvenes, mujeres, niños, adultos decididos a ser también esos seguidores de Jesús, esos apóstoles de Jesús, donde el Señor los envíe, donde sea en el lugar, sea en otras tierras lejanas, sea en otras comunidades, de ser esos enviados, de llevar la buena noticia al mundo entero. Así sea.